Fernando, Hola, Nicolás Márquez Rodríguez es del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Instituto de Investigaciones Neurológicas Raúl Carrea del FLENI y nos va a presentar un trabajo de investigación, aplicación del aprendizaje automático para predecir la recuperación de pacientes con desórdenes prolongados de conciencia. Es un reporte preliminar. Bueno, adelante, Fernando, es todo tuyo el Zoom. bueno, gracias Cintia. Bueno, ahora les cuento un poquito, ponga la pantalla. Bueno, mi nombre es Fernando Márquez, yo soy médico neurólogo, recientemente finalicé el Fellowship de Neurorehabilitación en FLENI, donde estuvimos trabajando con el equipo interdisciplinario de traumatismo de cráneo y lesiones cerebrales adquiridas, en este proyecto que es aplicación del aprendizaje automático para predecir la recuperación de la conciencia de pacientes en rehabilitación. Hicimos también en colaboración con el Instituto UMAI, y si bien enviamos el reporte preliminar, tenemos algunos resultados nuevos que, bueno, preferimos contar porque son resultados más definitivos. Así que bueno, a modo introductorio, considerando que bueno, no todos vienen de la neurología o la neurorehabilitación, contarles que nosotros consideramos desórdenes prolongados de conciencia los pacientes que están en un estado de coma, vigilia sin respuesta o estado de conciencia mínima. Son distintos niveles de conciencia. Y cuando estos pacientes permanecen más de 4 semanas en ese estado, decimos que tienen un desorden prolongado de conciencia, y es un poco, digamos, este tipo de pacientes con los que trabajamos en este proyecto. Respecto del pronóstico, que es algo que al día de hoy es un gran desafío todavía, se dice que aproximadamente el 40% recupera la conciencia, en la literatura está reportado de esa manera, con algunas variaciones. Pero bueno, individualizar el pronóstico continúa siendo un gran desafío, como les decía, para los equipos de neurorehabilitación. Y bueno, en este sentido, para poder asesorar también a los familiares, o incluso de alguna manera consideramos que es un poco una deuda que tenemos con los pacientes, ¿sí? Han reportado múltiples factores pronósticos clínicos y sociodemográficos positivos, que influyen positivo o negativamente en la recuperación de la conciencia. Uno es la escala de recuperación de coma revisada, es una escala ampliamente utilizada en rehabilitación en este tipo de pacientes. Y la escala de coma revisada evalúa jerárquicamente las funciones, bueno, todo tipo de funciones, pasando desde lo auditivo, lo visual, lo motor, hasta incluso la vigilia o el despertar. Bueno, hay otro tipo de reacciones que nos marcan un poco cuál es el estado de conciencia del paciente de alguna manera, ¿sí? La mejoría en la escala de recuperación de coma revisada también ha sido reportada como un factor pronóstico importante. Entonces tenemos múltiples variables pronósticas positivas y negativas que utilizadas por separado por ahí no nos alcanzan para individualizar el pronóstico, porque interactúan de diversas maneras entre sí, influyendo en el estado de conciencia de los pacientes, ¿sí? Existen también algunos modelos de la estadística clásica, y las guías de práctica clínica nos dicen que más allá de la evaluación clínica estandarizada, hay que utilizar algunas técnicas basadas en EEG, neuroimagen funcional, en una evaluación multimodal de estos pacientes, ¿sí? Lo que sucede con los distintos exámenes complementarios es que muchos tienen alto costo y una accesibilidad a veces limitada, no están siempre disponibles en todos los centros. Entonces, por ahí con lo que nos encontramos a veces en la práctica es que las guías que nos marcan cuál es la mejor manera de trabajar, por ahí nos encontramos que en la realidad tenemos algunas dificultades para acceder a todos los métodos ideales para evaluar a estos pacientes. En este contexto, bueno, ha aparecido en los últimos años el aprendizaje, el machine learning, el aprendizaje automático ha ido ganando un terreno en distintas disciplinas, bueno, en medicina en particular también, y se propone un poco como una nueva herramienta para
tal vez intentar abordar viejos problemas. El interés creciente ha sido evidente y en desórdenes de conciencia existen algunos modelos predictivos de aprendizaje automático, pero la mayoría, como les decía, trabaja con algunos exámenes complementarios que tienen alto costo y, bueno, algunos no tan alto costo, pero tampoco están disponibles en todos los centros. Entonces, consideramos que, bueno, nos encontramos con que existen pocos trabajos, modelos de Machine Learning en desórdenes prolongados de conciencia, muchos con exámenes complementarios costosos, y además el objetivo de esos modelos habitualmente es discernir entre las distintas alteraciones prolongadas de la conciencia y no específicamente si el paciente va a recuperar o no. Entonces, ¿qué nos propusimos? Explorar la aplicación del uso del aprendizaje automático para predecir la emergencia del estado de conciencia mínima, es decir, poniéndolo en otras palabras, la recuperación de la conciencia, utilizando variables que recolectamos dentro de las 4 semanas de rehabilitación, variables que no consumen recursos ni tienen alto costo y están habitualmente disponibles porque es lo que hacemos en la práctica cotidiana de rutina en todos los centros, independiente de los recursos en cuanto a neuroimagen funcional o otros estudios más complejos. Esto nos permitiría que por ahí el modelo se pudiese utilizar en más centros, ¿no? Entonces utilizamos una corte retrospectiva de adultos con desórdenes prolongados de conciencia, 95 pacientes que fueron admitidos en el Centro de Rehabilitación de Freni Escobar, y que fueron evaluados, como se suele hacer en la práctica, con la escala de recuperación de coma revisada, fueron evaluados semanalmente. Las variables que incorporamos fueron las sociodemográficas, inherentes a las características de la lesión, y algunas variables que nos hablan un poco del seguimiento y la evolución, que tienen mucho que ver con esta escala que vengo mencionando, y que es, bueno, la puntuación inicial en la escala fue una variable, el cambio en la puntuación dentro del primer mes y el cambio en función del tiempo. La tecnología que utilizamos fue el lenguaje de programación Python, Google Colaboratory, bueno, múltiples librerías de Python, y este es el link al repositorio. Entonces nos planteamos un problema de Machine Learning de clasificación binaria, supervisada, con datos tabulares, ¿sí? Donde nuestra etiqueta a predecir fue la recuperación de la conciencia dicotomizada, ¿sí? En recuperación o no recuperación. Utilizamos múltiples modelos, probamos algunos sencillos, como una regresión, árbol de decisión, también probamos un perceptrón, y bueno, otros modelos más clásicos y algunos modelos de boosting como XGBoost, CatBoost y LightDVM. Entonces, con el dataset, lo que hicimos inicialmente es hacer un split, una separación, para guardarnos el conjunto de validación, un conjunto de 29 pacientes, y separar el conjunto de desarrollo en 66, el cual a su vez lo subdividimos para entrenar los modelos con 52 pacientes. Hicimos la ingeniería y selección de variables con una eliminación recursiva de variables con random forest y cross validation, correlaciones de Spearman para eliminar variables que estuviesen muy correlacionadas entre sí, y bueno, un análisis multivariable, y en la búsqueda de hiperparámetros de cada modelo utilizamos randomized search con cross validation, nos pareció mejor que grid search, y inicialmente testeamos los modelos para seleccionar los 3 mejores y validamos la generalización a nuevos datos en el conjunto de validación de 29. ¿Qué es lo que encontramos? Esta es la curva ROC de los mejores 3 modelos, y el modelo que tuvo la mejor exactitud balanceada fue el Gaussian Naive Bayes, el clasificador bayesiano ingenuo, después el modelo de CatBoost y el árbol de decisión. Utilizamos como métrica la exactitud balanceada para paliar un poco el desbalance de la base de datos, ya que 1 de cada 3 aproximadamente en nuestro dataset recuperaba la conciencia. Esto es lo que suele verse en los datasets de los estudios de todos estos pacientes, habitualmente en los distintos trabajos de investigación. Y
encontramos que nuestro modelo tuvo mayor sensibilidad y especificidad para predecir la no recuperación, esto es lógico porque habían más pacientes en la base que no habían recuperado la conciencia, que la recuperación, ¿sí? Esta es la matriz de confusión del mejor modelo, donde se pueden ver los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Y respecto a la discusión, cuando hicimos el análisis exploratorio y la selección de variables, encontramos que las variables, los factores pronósticos, eran similares a los que ya están reportados, que el aprendizaje automático nos ayuda a individualizar de alguna manera el pronóstico de estos pacientes, un poco más que la estadística clásica, que es más explicativa. Resaltar que tuvimos mayor exactitud para predecir la no recuperación y bueno, clave, porque habitualmente se trabajan con bases de datos más grandes, aumentar el tamaño de la muestra para mejorar el aprendizaje y, y la generalización de los modelos, ¿sí? Acá les muestro una pequeña interfase gráfica donde con el modelo ya entrenado podemos intentar predecir qué va a pasar con un paciente individual. Estas son los distintos factores, distintas subescalas de la escala de recuperación de coma revisada. Acá, bueno, nos dice cuál es la probabilidad de recuperar o no recuperar. ¿Qué pensamos a futuro? Que la transformación digital, el fortalecimiento de los paradigmas de trabajo colaborativos, nos pueden ayudar a aumentar la muestra, trabajando en conjunto con otros centros, y que para fomentar un poco el movimiento de ciencia libre y transparente, el código es de fuente abierta, este es el repositorio, tiene una licencia MIT, y entonces concluimos de esta manera que con la tecnología del aprendizaje automático fue posible predecir con buen rendimiento la recuperación de los pacientes, o la no recuperación, con variables recolectadas durante el primer mes de internación, que el valor clínico más importante es que la alta sensibilidad y especificidad para poder identificar como verdaderos positivos los pacientes que no recuperarán la conciencia, que en la práctica son los pacientes que requieren una internación más prolongada y cuidados especiales a largo plazo. Sabiendo esto, dentro del primer mes vamos a poder asesorar mejor a los familiares al respecto y gestionar mejor los recursos para planificar la atención, por ejemplo, para solicitar equipamiento definitivo. Así que bueno, eso es todo, gracias por su atención y bueno, quedo a disposición por si tienen preguntas, acá están el resto de los coautores. Perfecto, muchas gracias Fernando. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves el futuro de este trabajo de investigación? Si hay posibilidades de implementar esta metodología en otros hospitales, ¿qué expectativas tienen como equipo para avanzar con este proyecto? Y nos interesaría, bueno, primero tratar de generar colaboraciones entre centros para poder aumentar el tamaño de la muestra y bueno, mejorar el aprendizaje de los modelos y para que tengan una mejor generalización, ¿no? Porque todavía consideramos que la muestra es pequeña. Para este tipo de problema, creo que lo dije, la muestra, los pacientes, la cantidad de pacientes, el N, suele ser pequeño. No está tan mal para este tipo de problema, pero siendo un problema de Machine Learning, bueno, entendemos que hay que aumentar el tamaño de la muestra por ahí. Y sí, comparar un poco las predicciones del modelo, sería interesante comparar con las predicciones humanas y también comparar las predicciones de recuperación combinando la predicción humana de los expertos con el modelo también, a ver qué nos puede aportar, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la perspectiva. Te hago esta pregunta también, ¿cómo es tu visión desde personas interesadas en todo lo que es Machine Learning y de algo tan específico como es este tipo de estudios con esta patología? ¿Vos ves que existen obstáculos, digamos, para armar estas bases de datos, recolectar información, digamos, Machine Learning es troncal el tema de sobre qué bases de datos
estas máquinas aprenden, ¿no? ¿Cómo ves esa dimensión en estos proyectos y cómo ves que puede llegar a fortalecerse el armado de bases de datos como avaladas también o validadas? De buena calidad. Exacto. Bueno, este es un problema, digamos, muy específico de la subespecialidad. Si me preguntás en términos generales, yo creo que, bueno, datos en medicina me parece que hay muchos, por ahí hay más datos desestructurados. Esto es una opinión totalmente personal, ¿no? Yo estoy empezando en esto y me estoy formando, pero creo que hay mucho dato desestructurado, repartido, y bueno, sé que vienen haciendo mucho hincapié en la interoperabilidad de los sistemas. Creo que esto seguramente a futuro nos puede ayudar a, digamos, reducir el trabajo que implica tener buenos datos. Y bueno, nada, por ahí datos tabulares es más difícil tener de calidad, me parece, porque datos estructurados de imágenes o de exámenes complementarios es por ahí más frecuente que hayan, pero bueno, por ahí son más complejos de utilizar, ¿no? Porque por ahí las técnicas son más sofisticadas que las que hemos implementado acá, que es un modelo de aprendizaje supervisado con datos tabulares. Así que bueno, nada, el desafío yo creo que va por, digamos, lograr la cooperación en que los sistemas interoperen entre sí y bueno, ir formándonos en esto es algo relativamente nuevo para mí también, inclusive, pero bueno, creo que hay actualmente muchas herramientas y recursos para formarse y bueno, está bueno que podamos ir compartiendo información. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por presentar el trabajo en el marco del Congreso de Informática en Salud y aportar con más conocimiento a toda esta disciplina. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Un saludo. Bueno, saludos, gracias.